reencontrarnos. Seguimos esta recorrida por todo el sur de la provincia de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires. Hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a todo lo que concierne a la provincia de Santa Fe, porque vamos a retomar un tema que iniciamos hace algunas semanas y que seguramente no terminará con este programa, ni mucho menos, pero bueno, vamos a darle continuidad a aquello. Antes de presentar el tema, presento al invitado, un queridísimo amigo, el señor Esteban Paulón, subsecretario de Política de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe. Esteban, gracias por venir, como siempre. No, a vos, Andrés, por la invitación. Y es un gusto recibirte. Bueno, para mí siempre también venir y charlar un rato con vos. Bárbaro. El motivo, ya lo sabés, te lo adelanté por WhatsApp y demás. Creo yo que hay una nueva grieta, que es entre aquellos que se agrupan o que adhieren a Con mis hijos no te metas, y aquellos que están en la educación sexual integral tal cual. Incluso hay una asamblea permanente, yo conozco integrantes. Y bueno, y tener aquí a un amigo y funcionario, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual, es todo un gusto y creo yo que contribuye. También voy a adelantar mi concepto final. Yo creo que en este tipo de cosas van a pasar muchos años hasta que nos pongamos de acuerdo. Pero bueno, andemos ese camino. Sí, vos decías una grieta y me parece primero rescatar que, como pasa habitualmente con estas cuestiones, sobre todo en las políticas y en el debate público, hay sectores que hacen grandes negocios con esta grieta, ¿no? Porque en realidad creo que no hay... No, porque creo que no hay un punto de no diálogo. Creo que lo que hay es sectores que claramente se oponen a la implementación de una ley. Hay que recordarle a la gente que la Ley de Educación Sexual Integral está vigente desde el año 2006. Sí, señor. Y en la provincia de Santa Fe se implementa en todas las escuelas desde el año 2008, ¿no? Y entonces pensar que en 2018 estamos empezando a discutir y a darle la relevancia que tiene este tema, por un lado es una buena noticia porque ese debate incluso en la disidencia nos permite ampliar su implementación, discutir, dialogar, darle visibilidad, pero por otra parte habla claramente de que tal vez quienes hoy se apuran mucho a salir a la calle y a plantear con mis hijos no te metas, tal vez no estuvieron tan atentos o atentas a lo que le pasaba a los hijos y a las hijas de un tiempo a esta parte, ¿no? Este debate hoy toma vigencia y toma visibilidad. Primero es un movimiento global, continental. Con mis hijos no te metas es un movimiento que viene de España, de un grupo que se llama Asteoir, que a partir de la aprobación de la Ley de Identidad de Género en España empieza una recorrida y unas campañas contra la ley. Hace pocos años llegó aquí a Latinoamérica, digamos, y está teniendo réplicas en todos los países, incluido nuestro país y, por supuesto, nuestra provincia. Y se sustentan muchas veces algunas cuestiones de lo que en que se plantea esta cuestión de con mis hijos no te metas en algunas ideas falsas. Y está bueno este espacio, Andrés, que llega a tantas localidades de nuestra provincia. Sí, señor. Para llevar tranquilidad en primer lugar a los papás y a las mamás que están viendo este programa. Dale. Porque se ha dicho, por ejemplo, que la Ley de Educación Sexual Integral iba a enseñarle a los niños y niñas a los 4 o 5 años a masturbarse, o que se los iba a obligar, se los obliga a disfrazarse de otro género para probar la experiencia de ser una persona trans, o que se va a adoctrinar en determinada, lo que ellos llaman la ideología de género, que es un concepto inexistente en la ciencia educativa, ciencia política, en las ciencias sociales, o incluso en algún pueblo de nuestra provincia, que estamos recorriendo muy intensamente en esta época con este debate, que me planteaban que le iban a hacer bajar los pantalones a los niños en jardín. Entonces, primero llevarle tranquilidad a los papás y a las mamás y decirle que la educación sexual integral nada tiene que ver con eso. Que la Ley de Educación Sexual Integral lo que plantea es, complementando la educación en la casa, porque en casa es el lugar donde primero nos educamos, así como aprendemos a dibujar y a escribir en casa, y después vamos incorporando un saber científico en relación a geometría o a dibujo o a gramática, lengua y literatura. Sí, eso. Yo tengo que interrumpirte. Yo no creo lo que acabas de decir. Que de todo. Primero, yo como padre he sido un inútil casi absoluto. Bueno. Vamos. Bueno, estamos hablando... Sí, de mi generación tampoco hemos Tengo recibido... delante de mí, más allá de alguien conocido hace mucho tiempo, con el cual hemos compartido, un funcionario de la provincia. Yo voy a ser sincero, la mayoría de los padres de mi generación, de mis amigos, incluyo mujeres y hombres, muy poco hemos
avanzado en educación sobre nuestros hijos en el aspecto sexual? Muy poco, casi nada. Porque era un tema tabú y porque tal vez lo que hoy genera tanto ruido y tanta conmoción social en algunos sectores. ¿Vos decís que los padres más jóvenes que yo, sí? Sí. ¿De clase media o de todos los niveles? Bueno, lo vemos en todos los niveles. Vos sabés que estuve... No mirá, creo tampoco eso, pero dale, en algunos casos, por favor. En algunos casos. No, obviamente no podemos generalizar, pero evidentemente hay un creciente interés de los papás y las mamás en acercarse a los temas de la sexualidad de sus hijos, porque hoy son temas que se debaten socialmente. Nosotros, Andrés, estamos recorriendo, como te decía, las escuelas de toda la provincia hace poco tiempo en Fray Luis Beltrán. Turno mañana vinieron los alumnos y alumnas, eran más de 400 alumnos y alumnas de nivel medio. Sí. Estuvimos charlando sobre educación sexual integral. De 13 a 17, todos los 5 años de secundario. Y a la tarde vinieron los papás. Y la mayoría son de sectores vulnerados, de barrios, incluso a la tarde llovía, muchos chicos no pudieron llegar porque no pueden salir del barrio porque se inunda. Entonces estamos hablando de personas que vienen de sectores populares y la verdad es que lo que encontramos es que hay mucho diálogo y mucho conocimiento en relación al tema de la sexualidad, que hay unas cuestiones que tienen que ver con abrirse un poquito más a este mundo que hoy es más visible. La sociedad ha hecho más visible a la sexualidad y dentro de la sexualidad podemos hablar desde el derecho al aborto hasta la anticoncepción, el embarazo adolescente y también la diversidad sexual. Y por eso es importante que la escuela acompañe este proceso en la educación sexual integral, porque incluso habiendo o no habiendo educación sexual en casa, yo vengo de una generación donde tampoco mis papás me hablaban de educación sexual integral. ¿De mis viejos tengo que hablar? Mis viejos ni existían. Mis padres son un poco más grandes que vos, imagínate. Y en la escuela las dos menciones que tuvimos a la educación sexual integral estaban vinculadas a la menstruación de las mujeres. Sí. Un video de propaganda de una empresa muy conocida de toallita femenina que nos pasaban un video para contarnos qué pasaba si te invitaba un chico a una cita, siempre obviamente heterosexual, y te venía la primera menstruación. Y ahí venía salvadoramente la toallita femenina a permitirte poder salir el sábado a bailar o a pasear con el chico que te gusta. Y alguna otra mención muy aislada, no se hablaba, hablábamos entre nosotros, aprendimos, ¿no? Cuando se les va a enseñar tal cosa, se les va a enseñar tal otra. Hemos aprendido tantas cosas de la sexualidad por la nuestra, a través de amigos, a veces viendo cosas malas, porque también hace poco veía una campaña muy interesante que está en España, que planteaba que sin educación sexual integral, los hijos y las hijas se terminan educando en sexualidad muchas veces a través de la pornografía. Y justamente la pornografía, que está muy bien para las personas mayores y que puedan desarrollar cierta mirada crítica, en realidad estereotipa un montón de cuestiones que no van a una vivencia del todo sana de la sexualidad. Entonces, creo que es importante este diálogo con los padres y las madres, es importante que ellos y ellas entiendan que nadie está cuestionando esos valores en el hogar, que por supuesto que la primera responsabilidad en la educación de los hijos y las hijas es en casa, pero que como con tantos otros contenidos, la educación sexual integral viene a poner un sesgo científico y de un marco de derechos humanos, porque tenemos leyes vigentes, y los niños y las niñas no son objetos, no son jarrones. Ahora, yo he visto un video y se lo he dicho al vocero provincial de con mis hijos, no te metas, que me parecía duro. Que es donde aparece una gallina, un gallo, un huevo, el pollito, un hombre, una mujer, los bebés. Esto es biología, esto no es ideología de género. Yo creo que en los colegios religiosos hay muchos, a medida que vos... El 20% de las escuelas de la provincia son confesionales, son de gestión privada. Mirá vos. Sí. El mucho. 70% son escuelas públicas, el 30% son escuelas privadas, de ese 30% la mayoría son escuelas confesionales, o sea que ahí evidentemente hay un actor importante que tiene que estar sentado a la mesa. Yo creo que ahí está el tema de discusión. Ellos, muchas veces estos sectores argumentan que no se respete el ideario institucional, ¿no? Y hablan de esto de la biología, la ideología, y la verdad es que la educación de gestión privada sigue siendo pública. Muchas veces de gestión. No existe la educación privada, es educación pública de gestión privada. El Estado concesiona una responsabilidad constitucional, que es
enseñar y aprender, el derecho a enseñar y aprender, digamos, el sistema educativo lo delega, en este caso hay a veces son proyectos comunitarios, no todas las escuelas privadas son confesionales, pero las iglesias de distintos cultos cumplen un rol importante por la llegada, por la extensión territorial que tienen en muchos lugares. Ahora, los contenidos están definidos centralmente y por el Estado, que es quien en definitiva tiene la responsabilidad educativa. Imagínate vos, Andrés, que en geografía una escuela decida que por su ideario institucional va a enseñar que el mundo se creó en 6 días y al séptimo Dios descansó. Y en biología va a enseñar que la mujer es la costilla del hombre y que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y después, en un salto de tiempo y espacio que no entendemos, de golpe hoy somos 6.000 millones de habitantes. Como me dijo uno de los chicos de una de las escuelas, dice, y lo que pasa, riéndose, dice, bueno, dice, dice, ahí nos falta una parte de la historia, dice, o habrán estado con la madre, o habrá habido alguien que no nombraban y estaba. Entonces digo, hay unas creencias y hay fe, y en el ideario institucional está muy bien que esto se enseñe en catequesis. Para eso está catequesis, que no hay en las escuelas públicas, porque quienes deciden enviar a sus hijos e hijas a escuelas públicas les ceden el 100% de los contenidos al Estado, que es laico. Y en el caso de las escuelas públicas de gestión privada, se concesiona la posibilidad de la catequesis para que puedan enseñar en sus valores, en este caso cristianos, o de alguna otra confesión religiosa. Pero eso es en catequesis. En todas las otras materias y contenidos de la escuela deben enseñar de acuerdo a un programa, a contenidos curriculares que están acordados en una mesa en la cual también participa la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, por la cantidad de escuelas que tiene, no solo en Santa Fe, sino en el país, es parte del Consejo Federal de Educación. Se sienta con los ministros y ministras de Educación de todas las provincias, con el ministro de Educación de la Nación, y delinean contenidos que están aprobados. Bueno, el obispo de Rosario es el presidente de la Comisión de Educación de la Conferencia Episcopal. Bueno,